¿Quieres aprender cómo usar la guía SMART para utilizarla en tus sesiones de coaching? Acompáñame. En este video vamos a revisarlo. Hola, hola, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Soy Liliana. Gracias por estar aquí, por acompañarme una vez más en tu canal de coaching. Claro que sí es la primera vez que diste con alguno de estos videos. Bueno, genial, quédate con nosotros. Suscríbete, únete al grupo. Aquí vas a encontrar mucho contenido que está desarrollado principalmente alrededor del coaching profesional, pero también te vas a encontrar videos que preparo para ti que están relacionados con la motivación y el desarrollo humano. Y mira, hablando de coaching profesional, hoy quiero hablarte sobre cómo utilizar la guía SMART en tus sesiones de coaching. Ahora, primero que nada, si tú ya te dedicas al coaching profesional, estarás pensando, bueno, ¿y para qué necesitaría utilizar esta guía en los procesos de coaching? Bueno, pues mira, es de gran utilidad porque en todo proceso de coaching normalmente se trabaja con metas muy específicas, cosas concretas que los clientes, sea individual o grupal, quieren trabajar para acercarse a ese futuro deseado, esas cosas que quieren conseguir, esas cosas que quieren lograr, o incluso comportamientos o tomas de decisiones que quieren hacer, pero que por alguna razón no se han podido llevar a cabo. Bueno, por supuesto que el tener una meta clara es importantísimo en todo proceso de coaching, especialmente para el coach, porque mira, más allá de que la persona tenga claridad y sepa cuál es su meta, pues el coach es importante que sepa específicamente qué es lo que se quiere conseguir con esas reuniones de coaching. En otras palabras, ¿para qué se van a reunir de forma regular y para qué se van a reunir y en qué van a trabajar? ¿Con qué objetivo? Bueno, por esa razón es importantísimo establecer una meta que sea concreta, muy específica y que sea clara para ambas partes. Así que por supuesto que aquí es en donde te puede servir muchísimo la guía SMART. Ahora, la guía SMART no es una cosa nueva, por supuesto que seguramente tú la habrás escuchado. Fue introducida por primera vez en 1981 por George Doran y esta persona la introdujo a través de un artículo que se llamaba, bueno, hay una forma inteligente, por el acrónimo SMART, hay una forma inteligente de establecer metas y objetivos en la gerencia. Se utilizó a nivel empresarial por primera vez, pero al día de hoy tú y yo la vamos a conocer que esta guía no solamente se utiliza a nivel empresarial y en posiciones de liderazgo, por supuesto que se utiliza también en la academia, en el desarrollo personal e incluso en el coaching. Ahora, tú dirás, bueno, pues, ¿qué significa el acrónimo? El acrónimo se refiere a S por specific, la M por measurable, la A por achievable, la R por relevant y la T por time bound. Y eso quiere decir que, primero que nada, vamos a separar a qué se refiere cada una de las letras. Ahora, por supuesto que George en su momento, desde 1981, cuando introdujo este marco de referencia, dijo, bueno, a ver, esto es una guía. No es que tengan que estar presentes las 5 letras al mismo tiempo o que se tengan que cumplir cada una de ellas, pero es una guía maravillosa que te puede ayudar para concretar metas y objetivos muy puntuales y, por supuesto, hacerlos más alcanzables. Así que, bueno, primero, la S, que se refiere a específico, te va a ayudar para que tú puedas hacer en las reuniones de coaching y sobre todo al iniciar el proceso de coaching, que puedas hacer preguntas sobre específicamente qué quieres conseguir con este proceso de coaching. Ahora, cuando las personas decimos que queremos alcanzar una meta, pero hablamos de forma ambigua, por ejemplo, quiero ser feliz o quiero mejorar mi liderazgo o a lo mejor quiero ser un mejor presentador en público. Bueno, todas esas son metas, pero probablemente pueden estar muy ambiguas. Así que si tú haces la pregunta sobre específicamente qué es lo que quieres conseguir con estas sesiones de coaching que vamos a trabajar, eso es diferente porque la persona, pues de alguna manera va a pensar más concretamente sobre qué es lo que quiere conseguir. Así que una meta específica es ideal para iniciar y comenzar a trabajar todo proceso de coaching.
Así que al ser específico, esto va a permitir que tanto el coachee como el coach puedan avanzar con claridad sobre cuáles son los siguientes pasos y, por supuesto, cuáles son las diferentes estrategias y opciones que se tienen para llegar a ese estado deseado. Así que concretamente con la letra específico hay que escribir con claridad cuál es la meta que se persigue. Por ejemplo, es muy diferente decir quiero bajar de peso a decir quiero bajar 3 kilos en 5 meses. Bueno, ahí ya tienes un marco de referencia más puntual, más específico y poderoso que, por supuesto, si ambas partes tienen claridad sobre la meta que se va a perseguir, pues es más fácil el seguimiento. La M, por supuesto, se refiere a que toda meta en un proceso de coaching idealmente debe poder medirse, porque si no sabemos cómo va siendo el progreso, pues podemos tener un montón de reuniones, pero sin saber si efectivamente estamos llegando al estado deseado o si nos estamos acercando a esa meta que tanto queremos. Así que la M significa que tú puedas hacer preguntas en esta primera reunión con tu cliente para saber, bueno, a ver, ¿cómo vamos a medir el progreso? ¿Cuál sería un indicador ideal, fácil, sencillo para ti que te dé una idea de que estamos en la dirección correcta? La letra A se refiere a que la meta idealmente debería de ser alcanzable. En ocasiones podemos establecer una meta para un proceso de coaching que no es alcanzable, que no es realista, porque probablemente están involucrados diferentes factores externos que no dependen de mi control. Así que por supuesto que en un proceso de coaching es importante que tú como coach puedas mirar y prestar atención si la meta de tu cliente es alcanzable bajo su propio criterio. Acá no se trata de que tú vayas a transmitir tu juicio y que tú vayas a decir si esa meta es alcanzable o no es alcanzable, sino más bien tú puedes preguntarle al cliente qué tan alcanzable y qué tan realista es la meta que quiere conseguir. Por supuesto que acá es definido propiamente y bajo los términos del cliente, no del coach. De esta manera, la persona va a poder definir, por ejemplo, en una escala del 1 al 10, qué tan alcanzable y realista es conseguir esa meta. Bueno, por supuesto que eso ya nos da una idea más clara y aterrizada de si vale la pena perseguir esa meta u objetivo en particular. La R se refiere a relevante, es decir, en otras palabras, con la R es una guía para recordar qué tan relevante es esta meta para tu cliente. Probablemente tiene varias metas que quiere perseguir, pero quizás algunas son prioritarias y otras son deseables. Así que acá es importante que sobre la meta que se encuentren trabajando en ese proceso de coaching sea relevante, sea prioritaria para tu cliente, para que ambos puedan poner esfuerzo y focalicen toda su atención y siguientes pasos para concretar el logro de esa meta. Y la T se refiere a time bound o tener un tiempo específico de logro. Mira, ¿cuántas veces vamos por ahí con bonitos deseos, pero no establecemos tiempos concretos para lograrlo? Y en verdad, de alguna manera, eso también puede ser adecuado porque en el camino nos vamos a ir transformando en diferentes personas, vamos a ir modificando comportamientos, toma de decisiones y demás. Es decir, nos estamos transformando para llegar a ese lugar o a esa meta que tanto deseamos. Pero también es importante establecer un tiempo. De lo contrario, se nos pueden ir meses, se nos pueden ir años y no concretamos esa meta. Y eso, por supuesto, es perjudicial para tu cliente porque probablemente no va a experimentar esa situación en su vida actual o en esta etapa o momento de la vida. Así que, por supuesto, que acá también esa letra en el acrónimo te sirve para recordar que idealmente hay que establecer un tiempo de logro. Puede ser que no se concrete específicamente en el tiempo que el cliente ha establecido, pero al menos tienes un marco de referencia y tienes un tiempo como un parámetro para que sea tu deadline de cuándo idealmente hay que lograr ese estado deseado.
Así que bueno, ahora ya lo sabes. Espero que esta información te sea de utilidad. Recuerda que en todo proceso de coaching, si utilizas la guía SMART, pues esta herramienta es muy fácil, es un marco de referencia para que te ayude a recordar que es mejor trabajar procesos de coaching con metas concretas, específicas, fáciles, que sean cortitas, muy canalizadas hacia lo que quiere conseguir tu cliente, sea individual o grupal. Por esa razón, acá la guía SMART, si la utilizas en cada proceso e incluso a nivel individual en tus sesiones de coaching, vas a poder tener mayor claridad de cuáles son los siguientes pasos y las acciones que idealmente podría dar tu cliente para acercarse a ese estado deseado. Así que bueno, pues espero que la información te sea de utilidad. Como siempre, aprovecho la ocasión para desearte que tengas muy lindo día y te veo pronto.